Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Enrique Naraja, especialista en cardiología y enfermedades respiratorias de perros y de gatos, y me gustaría compartir contigo algunas ideas y algunas nociones sobre un determinado tipo de sonidos cardíacos. Como estamos hablando en todos estos vídeos de auscultación y de estetoscopios y de distintas características de los equipos, pues también tenemos que hablar de algunas características de los sonidos que pretendemos escuchar. Y probablemente los que más nos interesan son los sonidos cardíacos normales, S1 y S2, porque es lo primero que nos indica pues, que el paciente está vivo, que tiene latidos cardíacos, si son regulares, si son intensos, si parece que haya cambios a lo largo de distintos ciclos cardíacos. Pero el segundo gran grupo de ruidos o de sonidos cardíacos que nos interesan son los soplos. Los soplos son sonidos patológicos, son sonidos anormales y son probablemente uno de los primeros indicadores que nos dicen que algo no está funcionando correctamente en nuestro paciente. ¿Por qué se producen los soplos? Pues aquí tenemos que tomar dos o tres ideas de física, de dinámica de fluidos y de hidráulica. Un fluido, te recuerdo que puede ser un gas, puede ser un líquido, así en lenguaje coloquial, pero un fluido, cuando se desplaza, cuando se mueve en un determinado circuito, tiene dos posibilidades. Bueno, tiene tres, pero vamos a centrarnos en dos. Y es que tenga lo que se llama un desplazamiento o un movimiento o un flujo, que es lo más correcto, un flujo laminar. En el flujo laminar, cada partícula del fluido se mueve siguiendo una línea recta. La otra posibilidad es que tengamos un flujo turbulento. En el flujo turbulento, las distintas partículas del fluido tienen un desplazamiento más caótico. No van en línea recta, sino que van chocando entre sí y chocan con las paredes y van moviéndose de manera que no siguen una trayectoria lineal. Esto sería un flujo laminar y esto sería un flujo turbulento. Este flujo turbulento o el flujo laminar no necesariamente se van a producir porque el tubo, el circuito sea recto. Yo puedo tener curvas y puedo tener distintas variaciones en el trayecto de este circuito, incluso puedo tener objetos intercalados en el circuito y cualquiera de estas características no obliga a que el flujo sea laminar o no obliga a que el flujo sea turbulento. No va a depender que sea laminar o que sea turbulento única y exclusivamente de la trayectoria de mi circuito o de que haya o no haya un obstáculo. Tenemos ejemplos de flujo turbulento en el día a día, domésticos. Este es el humo de un cigarrillo. Simplemente si observas cómo sube, tiene una parte que es un flujo laminar y luego empieza a tener un flujo turbulento. Y aquí hay turbulencias. Y una partícula del humo de este cigarrillo, aquí sigue una trayectoria más o menos rectilínea, aquí hay una zona dudosa de transición y aquí sigue trayectorias turbulentas. Ocurre lo mismo con el grifo de agua, con la canilla. Yo abro un poquito el grifo, sale agua con poca presión y ese agua tiene un flujo laminar. Cada partícula de agua sigue una trayectoria más o menos rectilínea, más o menos lineal. Por el contrario, si yo lo abro con mucha fuerza, con mucha presión, el agua sale con mucha más velocidad, sale con más presión, captura burbujas de aire también y empieza a tener un flujo turbulento. Esto se comprueba escuchando. Simplemente abro un poco el grifo y no se oye ningún sonido y cuando lo abro fuerte empiezo a escuchar el sonido, porque las turbulencias es lo que yo voy a escuchar, es el sonido que yo voy a percibir. Turbulencias típicas en los aviones, pues cuando un avión vuela, despega o entra en una zona de turbulencias, lo que ocurre es que el aire empieza a tener un desplazamiento como fluido, empieza a tener un desplazamiento turbulento en lugar de tener un desplazamiento lineal. El agua de un río, de una represa, de un arroyo, de un torrente, que en determinados puntos o en determinadas zonas
tienen flujo más o menos lineal y en otras gana velocidad, se encuentra obstáculos, tiene menos profundidad. La razón que sea, se produce un flujo turbulento. Precisamente estos flujos turbulentos son los que escuchamos, los escuchamos con mucha intensidad. Por supuesto, en los aviones se nota muchísimo, pero incluso paseando por el campo, por la montaña, cuando hay un río, un torrente, un arroyo con un flujo turbulento, se escucha con facilidad. ¿De qué depende que un fluido siga o tenga un flujo turbulento o un flujo laminar? Pues depende del número de Reynolds. Buah. Esto es una fórmula, como veis aquí, bastante complicada, bastante compleja, que incluye una cantidad importante de distintas variables. Esto quiere decir que no solamente va a influir el tamaño del circuito por el que va fluyendo, porque el que se mueve el fluido, la sangre, en este caso los vasos sanguíneos o el propio corazón, no va a influir solo las características de la sangre, del fluido, va a influir una enorme cantidad de factores que van desde la fuerza de contracción, frecuencia de contracción, el estado de las válvulas, la viscosidad de la sangre, el volumen sanguíneo y la resistencia a vencer para bombear la sangre y una gran cantidad de distintos valores. Esto no sé si es posible calcularlo de forma precisa en un caso concreto a través de cálculos complejos o de inteligencia artificial, pero claramente no es algo que ni calcules, ni siquiera te puedes imaginar en la clínica. Sencillamente lo que ves es el resultado. Bueno, en este paciente, todas esas variables que influyen en el número de Reynolds hacen que el número de Reynolds tenga un valor de más de 4000, tiene un flujo turbulento y lo escucho. Todas esas variables en este otro paciente lo que hacen es que el número de Reynolds tenga un valor de 1800, la sangre tiene un flujo laminar y no escucho más que la apertura y el cierre de las válvulas cardíacas. Hay una zona de transición en la cual hay una turbulencia menor, vamos a llamarlo así, y a veces se escucha un poco mejor, a veces se escucha un poco peor. De tal manera que esta zona de transición sería la zona dudosa. ¿Qué es lo que nos ocurre en el corazón? Ya olvidándonos de aviones y de ríos. Pues lo que nos ocurre en el corazón es que en condiciones normales yo tengo que tener un flujo sanguíneo laminar. La sangre llega por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, me centro solo en el lado izquierdo del corazón, el derecho es similar. Cuando la aurícula izquierda tiene una cantidad suficiente de sangre, aumenta la presión dentro de la aurícula izquierda, abre la válvula mitral y la sangre pasa suavemente hasta el ventrículo. Cuando baja mucho la presión en la aurícula izquierda, justo al final, la aurícula izquierda se contrae un poco, de manera que acaba de bombear un poquito más de sangre, pero como ya no hay tanta presión, sigue manteniendo un flujo laminar. Cuando tengo la sangre en el ventrículo izquierdo y hay una cantidad suficiente y aumenta la presión, se cierra la válvula mitral, eso lo escucho siempre, siempre que se cierre, cloc, de tal manera que siempre escucho el cierre valvular, se abre la válvula aórtica y la sangre empieza a salir por la válvula aórtica donde hay menos presión. Una vez que ha empezado a salir la sangre por la válvula aórtica, el ventrículo izquierdo se contrae y acaba de bombear toda la sangre a través de la arteria aorta. Este flujo es un flujo predominantemente laminar. No se escucha o no se escucha nada. Con lo cual, cuando yo apoyo mi estetoscopio, solamente voy a escuchar el cierre de las válvulas. Lup, tu, lup, tu, lup, tu, lup, tu, lup, tu. Pero si cambian las condiciones de funcionamiento, el flujo laminar va a pasar a un flujo de transición que me resultará un sonido dudoso o un flujo turbulento que es cuando voy a identificar perfectamente la turbulencia. Esa turbulencia es la misma que se puede producir cuando soplamos o cuando silbamos. Cualquiera de esos sonidos es lo que identificamos como un soplo, porque todos ellos se basan en que producimos una turbulencia en la salida de aire a través de la boca. Modificamos la cantidad de aire, modificamos la velocidad a la que sale el aire, la presión que ejercemos para sacar el aire y modificamos
diámetro de la tubería o del agujero por el que sale el aire. De tal manera que de forma intuitiva, sin saber muy bien lo que es el número de Reynolds, sí que somos capaces de cambiar esas variables para producir un sonido sencillamente generando turbulencias. Vamos a imaginar uno de los casos más frecuentes en los que tenemos turbulencias y es que la válvula mitral no tenga un cierre normal. Las valvas de la válvula mitral encogen, son engrosadas, las cuerdas tendinosas no permiten un movimiento correcto, la tenemos un poco dura y con un cierre incompleto, de tal manera que la sangre llega por las venas pulmonares, se llena la aurícula izquierda, no se llena del todo bien porque se va escapando un poquito de sangre, que no hay un cierre correcto, pero cuando finalmente consigue la presión suficiente, entonces se abre la válvula mitral, la sangre pasa al ventrículo izquierdo donde se acumula. Cuando gana presión, se cierra la válvula mitral, pero no se cierra del todo, no queda completamente cerrada. Al no quedar completamente cerrada, cuando se abre la válvula aórtica, la sangre que hay en el ventrículo izquierdo sale, por supuesto, a través de la válvula aórtica, pero una parte, mayor o menor, tiene un regreso por una vía anormal, marcha atrás, hacia la aurícula izquierda, porque la válvula mitral no cierra bien. La salida hacia la aorta es insonora, no hay un ruido especial porque tiene un flujo laminar. Pero este reflujo hacia la aurícula izquierda, esta marcha atrás que da una pequeña o mayor cantidad de sangre, ahí sí que tenemos un flujo turbulento. Ahí sí que esta sangre se encuentra con la que viene y se producen las mismas turbulencias que hemos visto en el río, en el avión o en el agua. Esas turbulencias son las que generan una vibración. Claro, cada partícula de sangre vibra. Yo no voy a escuchar la vibración de una partícula en un glóbulo rojo, ni un glóbulo blanco, ni nada parecido. Pero todas juntas, todas unidas, y cuando se producen en un periodo de tiempo muy breve, lo que sí me van a dar es la suma de vibraciones. Esa suma de vibraciones es una turbulencia que se puede percibir y que se percibe como una vibración, como una onda de presión, y esa onda de presión la capta mi estetoscopio, la conduce el tubo, las ojivas y las olivas y golpea haciendo presión en mi membrana timpánica, de manera que yo la percibo como un sonido. Y no es un sonido seco, circunscrito y breve, sino que es ese flujo turbulento que recuerda un soplo cardíaco. En los soplos cardíacos hay varias características que me interesan y que yo tengo que conocer, pero que las vamos a ver o que las vamos a estudiar una por una en otro vídeo diferente. Lo que quería explicaros en este vídeo es cómo se forma un soplo, por qué voy a escuchar ese sonido anormal y que se basa esencialmente en ese número de Reynolds, pero que lo que tenemos que quedarnos como idea principal es que se trata de que la sangre sigue un flujo turbulento en lugar de seguir un flujo laminar. Una vez que detecto el soplo, a mí me gustaría saber cuál es el punto de máxima intensidad. A mí me gustaría saber cuál es la intensidad, cuál es el volumen de sonido que yo voy a captar con el soplo. Y también me interesaría saber en qué momento del ciclo cardíaco se produce el soplo. Pero eso lo vemos en otro vídeo. Si has visto este vídeo y te ha gustado, te agradezco el tiempo dedicado a escucharlo y a verlo. Compártelo con compañeros porque seguro que hay alguien más que le pueda interesar. Dale un like que también me ayuda a que lo puedan ver otros colegas y otros veterinarios. Y espero que nos veamos en los siguientes vídeos sobre soplos, sonidos cardíacos y sobre auscultación. Muchas gracias.